Bienvenidos a Fórmate, tu empresa de asesoría laboral. El día de hoy le damos la bienvenida a todos al curso de primeros auxilios y de camilleros. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios es la primera ayuda que se le presta a una persona que está lesionada o sufrió algún tipo de trauma. En esta diapositiva tenemos una definición. Nos dice que los primeros auxilios es la acción inmediata para salvar vidas, evitar complicaciones y ayudar a la recuperación. Es un concepto que se usa para nombrar al socorro, amparo o ayuda que se brinda a alguien. Se trata de una asistencia que se presta o que se solicita ante una situación de riesgo. En los primeros auxilios tenemos 5 objetivos. El primero, conservar la vida. ¿Conservar la vida de quién? De mi paciente y la mía. 2. Disminuir el dolor. Disminuir el dolor de nuestro paciente, tranquilizándolo, hablándole de quién somos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a ayudar. 3. Prevenir complicaciones. Ya que nuestro paciente presenta algún tipo de lesión, tenemos que prevenir a que no se nos vaya a lesionar mucho más, a que ningún otro vehículo o ninguna otra persona lo vaya a complicar. 4. Dar apoyo emocional. Dando apoyo emocional, pues esto nos va a ayudar mucho a que la víctima esté un poco más tranquila. 5. Procurar el traslado oportuno. El traslado oportuno lo vamos a procurar activando lo que es el SEN, el Sistema de Emergencias Médicas, llamando a los organismos de socorro. Pasamos a aspectos básicos. En aspectos básicos tenemos 3, que es proteger, avisar y socorrer. Proteger. Antes de actuar debemos tener la total seguridad de que tanto el accidentado como nosotros estamos fuera de peligro. La persona que está lesionada la tenemos que proteger a un 100%, donde no corra más riesgo del cual acaba de tener. Avisar. Debemos de avisar siempre a las entidades de emergencia para que ellos nos colaboren dando una mejor ayuda, una ayuda más profesional y se pueda realizar su traslado oportuno a un centro asistencial. Socorrer. Una vez hemos protegido y avisado, actuaremos sobre la víctima reconociendo el estado de conciencia, pulso y su respiración. Luego pasamos a lo que es una revisión general a nuestra víctima, que es la revisión cefalocaudal, la cual inicia desde la cabeza terminando en los pies, mirando y controlando hemorragias y fracturas. Nuestra víctima la debemos de colocar en posición de seguridad. La posición de seguridad sería de cúbito lateral izquierdo. ¿Qué contiene un botiquín de primeros auxilios? Un botiquín de primeros auxilios debe de contener tijeras, gasas y vendas, curas, esparadrapo, pinzas, guantes de látex, de vinilo o de nitrilo, alcohol. Debe de tener también algo muy importante que es la solución salina, termómetro, jabón. Debe tener una linterna para mejorar la visibilidad a la hora de examinar a una persona accidentada. En este momento pasamos a lo que son los signos vitales. Recordemos que los signos vitales es la triada constituida por pulso, respiración, tensión arterial y temperatura.
¿Qué es el pulso? El pulso es el resultado de la contracción del ventrículo izquierdo y la consiguiente expulsión de un volumen adecuado de sangre hacia la aorta central. El pulso normal se palpa como una onda fuerte. Básicamente, el pulso consiste en movimientos contráctiles debidos a los cambios de presión y el volumen que experimentan las arterias en su interior. ¿Cómo se toma o se palpa el pulso? La palpación del pulso puede practicarse sobre cualquier arteria que sea superficial y descanse sobre un plano relativamente duro. Pero la más adecuada para esta maniobra es la arteria radial, a nivel de la muñeca, y la carótida, más cerca de la presión aórtica central que el pulso de una extremidad. La frecuencia. Nos dice que la frecuencia se refiere al número de pulsaciones de una arteria por minuto. Esta la podemos palpar en un intervalo de 15 segundos para después multiplicarlo por 4. También se puede contar las pulsaciones durante 30 segundos, sirviendo los 15 últimos segundos de comprobantes de los primeros. Si el pulso es muy irregular, es preferible contarlo durante un minuto para poder que nos dé una cifra exacta. En la toma de los pulsos vamos a hablar de lo que es una taquicardia y una bradicardia. ¿Qué es una taquicardia? Es el número de pulsaciones por minuto en reposo y esta es superior a 90 pulsaciones por minuto. Bradicardia es el número de pulsaciones en un minuto en reposo que es menor a 60 pulsaciones por minuto. Es ahora donde vamos a hablar del ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la secuencia de movimientos interrumpidos, en parte producto de la contracción ventricular. Cuando el intervalo entre dos movimientos no es regular, se trata de una arritmia. Recordando de que existen varios tipos de arritmias. Tenemos arritmia sinusal simple, arritmia respiratoria, arritmia por paro sinusal y tenemos la arritmia extrasistólica. ¿Qué tipos de pulsos hay? Tenemos el pulso supraorbitario, que está localizado por arriba de la colita de la ceja. Tenemos el pulso temporal superficial, localizado entre el trago del oído y la articulación temporomandibular. Tenemos el pulso carótido, que es localizado en el borde interno del músculo esternocleidomastoideo. Subclavio. Este pulso es localizado montando 2 o 3 dedos sobre el tercio proximal de la clavícula. Tenemos el pulso axilar, que es localizado en el hueco axilar. Tenemos el pulso humeral, localizado en el pliegue del codo con el brazo en semiextensión. Pulso radial, que está localizado sobre el canal radial. Cubital, que está localizado en la parte medial de la muñeca. Femoral, se localiza sobre el pliegue inguinal. Popliteo, es localizado en el hueco popliteo. Se palpa estando el paciente de cúbito dorsal y con la rodilla ligeramente flexionada. Pedio o pedial, es localizada en la parte anterior y media dorsal del pie. Tibial posterior, se localiza por detrás y algo inferior con respecto al maleolo medial de cada tobillo, colocando 2 dedos por detrás del maleolo tibial. Recordando que tenemos 11 tipos de pulsos, que son temporal,
humeral, radial, cubital, tibial posterior, pedial, popliteo, femoral, axilar, apical y carótido. Ahora vamos a pasar a los valores normales del pulso. Recordemos de que el pulso es el primer signo vital. Los valores normales son en niños de 0 a 2 años de 120 a 140 pulsaciones por minuto. En niños de 2 a 6 años de 110 pulsaciones por minuto. De 6 a 10 años viene siendo 100 pulsaciones por minuto. A partir de los 10 años vamos a encontrar una frecuencia de 90 pulsaciones por minuto. Y los valores normales en los adultos viene siendo entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Pasamos a la presión arterial. Sabemos de que la presión arterial es aquella que representa la presión en la sangre dentro de todas las arterias. ¿Cómo la vamos a tomar? La tensión arterial suele medirse en el brazo del paciente, en posición ya sea sentado, acostado o de pies, el cual nos debe de dar una muy buena tensión arterial, que sería 120-80. 120 sistólica, 80 diastólica. Hablamos de una hipotensión. La hipotensión arterial es una presión arterial baja, la cual la vamos a poder encontrar en 100-60 o 90-60. Nos quiere decir de que este paciente tiene su presión arterial baja. Hablemos de una hipertensión o una crisis hipertensiva. Es cuando le vamos a encontrar a nuestro paciente una sistólica de 180 y una diastólica de 120. Ahora pasamos a los valores normales, a la tabla que nos dice cuánto es el valor normal de la tensión arterial en niños, en adolescentes, en adultos y en jóvenes. En niños de 3 a 6 años deben de tener una presión sistólica de 116 con una diastólica de 76. En niños de 7 a 10 años debe ser de 122 a 78. En niños de 11 a 13 años debe tener una sístole de 126 con 82. Adolescentes de 14 a 16 años van a manejar una tensión arterial de 136 sobre 86. Adultos jóvenes, que son de 17 a 19 años, manejando una sistólica de 120 con una diastólica de 80 a 85. Adultos de 40 a 55 años deben de manejar una tensión arterial de 125 sobre 86. Adultos de 60 a 64 años deben de manejar la tensión arterial en 134/87. Recordemos de que todo lo que es hipo es bajo, hiper es alto. Temperatura corporal. La temperatura corporal es la determinación de la temperatura, la cual proporciona una indicación de la gravedad de la patología del paciente. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo su género, su actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres, la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren.
¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura la medimos con un termómetro, el cual nos va a decir cuántos grados centígrados debe de tener esa persona, si está febril o si está afebril. Los valores normales de la temperatura vienen siendo de 36 a 37 grados centígrados. En la temperatura hablamos de hipotermia de una febrícula y de una persona febril. La hipotermia nos dice que la manejamos en 35 grados centígrados hacia abajo. Una febrícula la manejamos en 37.9 grados centígrados. Y un febril, una persona ya con fiebre, se maneja en 38 grados centígrados. Los valores normales del pulso se van a manejar entre 36 a 37 grados centígrados. Cuando la persona tiene fiebre o se encuentra con la temperatura elevada, el pulso sube de 10 a 15 latidos por minuto por cada grado de fiebre sobre 37 grados centígrados. La respiración también tiende a aumentar. ¿Qué es la hipertermia? La hipertermia es el aumento súbito e intenso de la temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados. La febrícula. La febrícula se caracteriza por fiebre moderada entre 37 y 38 grados centígrados a causa de una infección u órganos lesionados. La fiebre es la elevación de la temperatura por encima de los 38.5 grados centígrados. Ahora pasamos a lo que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria consiste en inhalar y exhalar. Nos dice también que consiste en la sucesión rítmica y fluida de los movimientos de expansión e inspiración y de retracción, sin que se observe ningún intervalo entre el final del uno y el comienzo del otro. Al inspirar y al expirar realizamos ligeros movimientos que hacen que los pulmones se expandan y el aire entre en ellos mediante el tracto respiratorio. Cuando se cuenta la frecuencia respiratoria, se conviene que la persona no se dé cuenta. Para esto se simula estar tomando el pulso, pero en realidad se está observando la respiración. El examinador observa los movimientos respiratorios sin pretender intervenir en su ritmo. Si una persona sabe que se está contando sus respiraciones, ligeramente es difícil mantener la función normal. También en este caso se puede contar el número de movimientos durante medio minuto y luego multiplicarlo por 2. ¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria? Se cuentan las inspiraciones o las expiraciones, pero no los dos movimientos. Algunas veces es imposible ver los movimientos torácicos de la respiración, o sea que apenas se distingue si el paciente respira. En este caso, la frecuencia respiratoria se explora colocando la mano sobre el pecho del enfermo y contando las respiraciones durante 1 minuto. En la frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. En adultos se habla de una taquipnea si la frecuencia respiratoria es sostenida sobre 20 respiraciones por minuto, y de una bradipnea si es menor o se sostiene en 12 respiraciones por minuto. También en la respiración podemos hablar de una disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la respiración trabajosa o difícil.
es la dificultad para respirar que tiene una persona, ya que puede tener compromisos cardíacos o pulmonares. ¿Cuántas respiraciones deben de tener las personas? Al nacer, un nene debe de tener 44 respiraciones por minuto. A los 5 años son de 6 respiraciones por minuto. De 15 a 20 años son de 20 respiraciones por minuto. De 20 a 25 años es de 18 respiraciones por minuto. De 25 a 30 años son de 16 respiraciones por minuto. Mayor de los 40 años van a manejar una respiración de 18 respiraciones por minuto. Recordando que estas respiraciones las debemos contar sin que la persona se dé cuenta. Pasamos a la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno la podemos manejar durante las siglas SpO2. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de la saturación óptimos nos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Cómo vamos a medir esta saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno se mide mediante a un oxímetro o un pulsioxímetro, los cuales nos debe dar un valor normal de 95 a 99%. Hablamos en la saturación de oxígeno de hipoxia leve, moderada y severa. La hipoxia leve viene siendo de 91 a 94%. La hipoxia moderada de 86 a 90%. Y una hipoxia severa la vamos a encontrar en 86%. Vamos a realizar un pequeño repaso de signos vitales, donde vamos a manejar pulso, respiración, presión arterial, temperatura corporal y saturación de oxígeno. En nuestro tablero los tenemos. Pulso de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto, recordando que no pueden ser sostenidas. Presión arterial en 120/80. La temperatura corporal la manejamos de 36 grados centígrados a 37.5. La saturación de oxígeno la vamos a manejar desde un 95% a un 99%. Pulso, respiración, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno.